Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Acuicultura y Ciencias del Mar. En este caso vamos a abarcar la materia de producción acuícola perteneciente al docente Juan José Bernal. Y los integrantes de este grupo son Yaritza Quiñones, Joel Morales, María de Mera y Gison Nieves. Vamos a abarcar 4 unidades, la unidad 9, la unidad 10, la unidad 11 y la unidad 12. El tema en general, hablamos de epigenética en acuicultura. Yaritza empezará con el primer tema, que sería el tema número 9. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar sobre la epigenética en el crecimiento de los peces. En este capítulo vamos a hablar de la manera en la que se desarrollan los peces desde que es un embrión hasta que es adulto, gracias a la epigenética. La epigenética son marcas o señales que se posan encima de los genes y les dicen cómo trabajar, si activarse o apagarse. Estas marcas, pueden variar por diferentes factores. Uno de estos sería la manera de su alimentación de los peces, el ambiente en que vive o si son hembras o machos. Siguiente. La meiosis en peces o formulación de los músculos. Los peces tienen la capacidad de crear músculo durante toda su vida y esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Una de estas es la hiperplasia, hiperplasia, que como podemos ver en la parte de arriba, esto hace que creen nuevas fibras musculares. A diferencia de la hipertrofia que hace que estas fibras que ya existen se hagan mucho más grandes. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre la formulación del esqueleto, esqueletosis. Los huesos y cartílagos se forman a partir de las células madres que se convierten en células óseas en cartilaginosas. Este proceso también está regulado por la epigenética. Esta controla qué genes deben activarse para formar las estructuras óseas o cartilaginosas. Siguiente diapositivas. Ahora voy a hablar sobre el crecimiento de diferentes entre hembra y macho. En algunas especies los machos y hembras crecen de diferentes maneras y uno de estos se debe a que no solo por las hormonas, sino también por las diferencias epigenéticas. Un ejemplo de esto sería que algunos microRNs se expresan más en macho y ayuda a que aumenten el crecimiento muscular. O sea, en algunas especies de peces, esto hace que el macho sea mucho más grande o prominente que la hembra. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre el control epigenético en el esqueleto. Se estudia cómo la epigenética influye en la formación y remodelación del esqueleto. Por ejemplo, si un pez vive en un ambiente con poco calcio o diferente temperatura, esto puede afectar la expresión genética de sus huesos y va a crecer de diferentes maneras y puede que no se desarrolle bien. Ahora voy a hablar sobre la epigenética mitocondrial. Las mitocondrias son orgánulos que producen energía en las células. Su ADN también se puede ser modificado por marcas epigenéticas. Si estas marcas cambian, la mitocondria puede producir más o menos energía, lo que afecta directamente al crecimiento. Como en conclusión podemos concluir que el crecimiento de los peces depende mucho de estas marcas epigenéticas que controlan si los genes están encendidos o apagados. Estas marcas pueden afectar tanto el crecimiento muscular, eh, eh, la manera en que crecen los huesos y la manera en que producen la energía los peces. Muchas gracias.
Buenas noches, yo le voy a hablar sobre la epigenética en la programación nutricional de peces. La epigenética en este capítulo habla cómo la nutrición que recibe un pez, ya sea esta en sus primeras etapas de vida o incluso la nutrición que reciben sus padres, esta va a favorecer para su salud, el metabolismo y el crecimiento de una forma duradera en el largo de la etapa de vida. Este proceso epigenético está ocasionado o ocurre por mecanismos que graban esa información en los genes por la nutrición que recibieron sus padres, ya sea esta para resistencia a enfermedades o adaptaciones ambientales que pueden ayudarlos a la supervivencia de vida. Siguiente. ¿Cómo actúa la epigenética en la nutrición? Bueno, la epigenética de nutrición actúa por la alimentación que se le da a los mismos, ya sea por los nutrientes que se les da, por las proteínas que se utilizan para etapa reproductiva para los adultos, y estos nutrientes ayudan que en las etapas de madurez este ADN que reciben ellos o que refuerzan por mediante la nutrición y las proteínas que reciben durante todo ese proceso, incluso en sus primeros tiempos de vida, que sean alimentados de rotíferos o microalgas o alimentos formulados que sean enriquecidos con nutrientes para que estos sean resistentes o estos organismos tengan un buen desarrollo. Esta epigenética puede recibir marcas químicas como es la metilación. ¿Qué es la metilación? Es el proceso epigenético importante que puede influir en la expresión genética, como comportamientos y la adaptación en cambios ambientales. Estas marcas se pueden formar debido a los nutrientes que reciben los peces y también por las proteínas, como decía anteriormente, para así poder organizar el ADN en las histonas y el ARN no codificante que puede cambiar según la dieta que se le suministre a estos organismos, afectando también esto a la función de los genes. El papel de la metilación en los peces, bueno, este proceso tiene como función la expresión genética, la adaptación ambiental, el desarrollo y crecimiento de los peces, la transición ecológica y la herencia epigenética que por la misma. Esta se da en los peces. En camarones, bueno, este proceso no es una mutación. Este proceso cumple un rol de la resistencia a enfermedades futuras que vaya a tener la misma. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la epigenética. Siguiente diapositiva. Ya, yo les voy a hablar sobre las interacciones entre el microbioma, la epigenética y la salud de los peces en agricultura. Proyectos como el Human Microbiome Project 2017 revelaron la interacción bidireccional entre el hospedador y su microbioma, sentándose las bases para la medicina y la nutrición personalizada. Además, se ha descubierto que el microbioma puede regular epigenéticamente la expresión génica del hospedador y que factores ambientales como la dieta modifican su composición y función, impulsando la medicina de precisión.
Siguiente diapositiva. El microbioma en acuicultura y su impacto en la salud de los peces. El microbioma, comunidad de microorganismos en mucosa, piel e intestino, es clave para la salud nutricional y resistencia a enfermedades en peces de cultivo. En acuicultura, factores como el estrés, las dietas y las condiciones ambientales alteran su composición, afectando su inmunidad y el crecimiento. Diversidad, dominado por bacteroides, firmicuten y bacteroides, varían según su hábitat, agua dulce marina, dieta herbívoro, omnívoro, carnívoro, el estrés. El nacimiento y manejo en acuicultura reduce la diversidad microbiana y aumentan patógenos oportunistas como las aeromonas. Dietas alternativas a la harina de pescado, ejemplo, la soja. Esta puede causar disbiosis, pero eh, aditivos como probióticos, lactobacillus y bacillus la, mejoran la salud intestinal y la respuesta inmune. Aplicaciones. La modulación del microbioma mediante probióticos y dietas especializadas es una estrategia sostenible para reducir el uso de antibióticos y mejorar la productividad. Siguiente diapositiva. Interacciones microbianas, microbioma, epigenoma en acuicultura, mecanismos claves, ESPAS y acetilación de histona, folato y metilación del ADN y microRNA. Hallazgo en peces, en tilapias y salmónidos, dietas con probióticos aumentan bacterias productivas de ESPAS, correlacionándose con mayor tolerancia al estrés y eficiencia alimenticia. El estrés por densidad reduce bacteroides productores de butirato y aumenta la metilación de genes a respuestas de cortisol, exacerbando la susceptibilidad a enfermedades. Aplicaciones prácticas. Probióticos epigenéticamente activos, cepas específicas, bacilos subtiles, lactobacillus, podrían diseñarse para reducir cambios epigénicos beneficiosos. Dietas personalizadas. Suplementos como el beta-glucano más folato podrían sincronizar la producción de ESPAS con la metilación de genes de crecimiento. Siguiente diapositiva. Brechas de conocimiento y futuras áreas de investigación. Hay faltas de estudios directos y oportunidades claves. Ventanas tempranas de desarrollo son ideales para la programación nutricional y ambiental. Sistemas de crías controladas podrían optimizarse usando este conocimiento. Se necesita investigación multiómica para entender los mecanismos subyacentes. Y beneficios potenciales: mejor manejo del estrés en acuicultura, reducción de enfermedades y mayor sostenibilidad productiva. Gracias. Como tema 11 tenemos la epigenética del estrés en peces de cultivo. En acuicultura, hablamos de que la epigenética del estrés en peces de cultivo estudia como factores ambientales adversos, como esto pueden ser la densidad, la mala calidad del agua o el manejo inadecuado. Provocan cambios epigenéticos que afectan su salud, crecimiento y adaptación. Esto emerge como una herramienta clave para entender y manejar estos efectos, especialmente mediante el estudio de modificaciones en marcas epigenéticas durante etapas tempranas de desarrollo,
Ya vamos a ver qué etapas involucran estos y qué es lo que involucra. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la respuesta del estrés. Tenemos cuáles son los estresores que estos inducen al estrés, los más comunes en acuicultura y su asociación con el eje hipotálamo. Bueno, los tres factores más importantes, o mejor dicho, que más afectan, es el medio ambiente, también es lo que tiene que ver con la cosecha y lo que es lo social. En lo del medio ambiente hablamos de la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, la salinidad y los patógenos. En lo que es la cosecha hablamos de la exposición a la captura, la transformación y la ansiedad del stock. También tiene que ver con la nutrición. Y lo social hablamos de el antagonismo. En este caso tenemos las primeras respuestas, que tenemos el hipotálamo. Este detecta el estrés y secreta la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH. Luego con esta, ahora tenemos la pituitaria o pituitaria, que libera la hormona de adrenocorticotropina, que esta es la respuesta de la CRH. Luego tenemos la interrenal, la glándula seminal a la adrenal, que esta produce la cortisol, que esta es la hormona del estrés, la hormona principal que causa el estrés. Luego tenemos las respuestas secundarias, que estas serían el metabolismo, el sistema inmunológico y el sistema hematológico. En el metabolismo tenemos la glucosa, también los aminoácidos. En lo inmunológico tenemos la estimulación o la supresión. También tenemos respuestas terciarias, como por ejemplo tenemos el crecimiento, la reproducción, el comportamiento y la resistencia a enfermedades. También hablamos de HPI y HPA y su respuesta en el estrés de peces. Como respuesta primaria, como ya lo había explicado, hablamos de la liberación de catecolaminas para energía inmediata, secreción de cortisol, como hablamos que esta es la hormona principal del estrés, que actúa como modulador epigenético de vías de receptores. Tenemos efectos los secundarios, que es el metabolismo y la inmunidad. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿existe una epigenética del estrés en peces de cultivo? Sabemos que sí. Los peces en acuicultura enfrentan múltiples estresores que varían según su tipo. Como hablábamos en diferentes etapas, en la etapa de desarrollo, en la etapa de estrés y en la etapa de prácticas de manejo. En la práctica de desarrollo tenemos tres grupos que afectan: las larvas, los juveniles y los reproductores, es decir, en todo. Y también el estrés tenemos estrés agudo versus crónico, controlable e impredecible. Prácticas de manejo tenemos hacinamiento, transporte y manipulación. Todo esto afecta y todo esto induce al estrés en nuestros peces de cultivo. También tenemos el estrés temprano, alteraciones epigenéticas con genes del eje. Tenemos la herencia intergeneracional, que tenemos cambios epigenéticos en gametos. Siguiente. Ya, tenemos biomonitoreo del estrés en peces, la revolución epigenética, muestras fáciles de obtener. ¿Cuáles serían estas muestras? La muestra de sangre, la muestra de escamas y el agua del tanque. Que esto podemos analizar el ADN liberado. Por ejemplo, por las escamas podemos tener demasiada información sobre este pez, ya que esta puede contener información de varios meses. ¿Y qué buscamos con el biomonitoreo? Que queremos saber los cambios químicos en genes claves, como pueden ser los interruptores que se activan con el estrés, como los patrones que nos pueden indicar la resiliencia al manejo, el crecimiento acelerado y la respuesta inmune. Con esto tenemos que podemos detectar el estrés crónico ante los métodos tradicionales
podemos permitir ajustar condiciones de cultivo a tiempo real y ayuda a la selección de peces más resistentes. Siguiente. Bueno, tenemos las tecnologías principales en biomonitoreo, que tenemos el análisis de metilación del ADN, como ya lo habían explicado los compañeros. Este examina cambios químicos de genes específicos, como marcas que se acumulan con el estrés crónico. Y también tenemos perfiles de miRNA, que son pequeñas moléculas en sangre que regulan cómo responden las peces al estrés. Las aplicaciones prácticas tenemos la selección de reproductores, que peces con patrones epigenéticos resistentes producen a crías crecen mejor a bajo estrés. Optimizaciones de dietas es una práctica muy importante también, porque podemos con los aditivos como el butitrato, un ácido graso que pueden borrar marcas epigenéticas negativas. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía de donde se sacó la información. Muchas gracias.